Esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. En esta segunda temporada buceamos en las emociones que viven las víctimas de violencia de género. Vamos a escuchar a mujeres que pasaron por Shalom Bait y que hoy se encuentran en otro lugar. Nos contarán sus experiencias, recorridos y aprendizajes que dejaron esas vivencias. Para resguardar su intimidad, sus nombres han sido modificados. Episodio 5. La duda y la confusión. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están del otro lado. Mi nombre es Tamara, soy parte del equipo de Shalom Bait y en este quinto episodio de Lo Digo vamos a estar hablando sobre la emoción de la duda y la confusión con Vanessa, que va a compartirnos su testimonio sobre lo vivido en relación a esta emoción como víctima de violencia de género y habiendo pasado por Shalom Bait. Hola Vanessa. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, me presento un poquito. Me llamo Vanessa, tengo 41 años, soy empleada y estudiante. Tengo 2 hijas y estuve aproximadamente 3 años en los grupos de Shalom Bait. Vanessa, gracias primero por estar acá y por compartir tu historia. Para empezar a hablar de la duda y de la confusión que pueden sentir, que pueden vivir las víctimas de violencia de género, te pregunto primero si vos dudabas respecto de lo que estabas viviendo era violencia. Sí, siempre la duda está porque cuesta mucho hacerse cargo y ponerle un nombre a las cosas. Y por ahí es complicado eso. Como me parece que cuando uno se hace cargo, tiene que tomar paso a la acción y a veces eso es lo que más cuesta. Así que sí, muchísimas dudas. Uh-huh. ¿Y cómo fue ese proceso de ir dándote cuenta? Porque de tantas dudas, ¿no? Suelen ser los procesos como de idas y vueltas, ¿no? Y de empezar a hacerse algunas preguntas, empezar a registrar algunas cosas poco a poco. En tu caso, ¿cómo fue que te fuiste dando cuenta o saliendo poco a poco de esta duda de que estabas viviendo violencia de género? Porque las discusiones generalmente iban un poco más allá, o sea, no era una discusión normal de una pareja que tiene diferencias, sino siempre había insultos o, no sé, forcejeos o algo como más físico. Entonces es como que yo decía, por ahí estoy exagerando o pensás que la otra persona tiene un carácter fuerte y que lo demuestra de esa manera. Y bueno, eso me pasaba, que como que dudaba mucho de si era o no era, de si yo estaba en lo correcto, o por ahí estaba, no sé, exagerando mucho las cosas y bueno. Uh-huh. Sí, acá aparecen como 2 grandes temas, ¿no? Respecto de la duda y la confusión que vos nombraste recién, que capaz está bueno como nombrarlos, ¿no? Por un lado, la duda respecto de si lo que una está viviendo es violencia en relación a cómo es la dinámica de la violencia de género, que muchas veces ocurre un episodio, como vos decís, una agresión física, un insulto, un empujón, alguna humillación, algo que ocurre y que a lo mejor al otro día no, o pasa una semana y no ocurre nada, o hay un momento de algún gesto aparentemente amoroso o de reconciliación, entonces ahí como que se asienta todavía más esa confusión. Eso por un lado. ¿Qué pensás de esto? Que es muy difícil porque, ¿cómo te puedo decir? No sé, las personas tienen diferentes maneras de reaccionar o tenemos nuestro carácter. A mí, por ejemplo, mi carácter se aplagó mucho, entonces por ahí no me pasaba de que terminaba pidiendo disculpas porque, o sea, no soy así, pero me callaba, o sea, y terminaba como convenciéndome de que no era tan así, o es como que el tiempo diluye las cosas, entonces por ahí pasaban 2 semanas, un mes que estaba todo bien, y entonces yo decía, no, por ahí no fue para tanto, por ahí yo exageré, o qué sé yo, quizás no me quiso decir eso, pero la realidad es que hay que tratar de acordarse las cosas tal cual son, porque yo digo siempre que el tiempo diluye, parece que lo terrible no fue tan terrible. Y entonces es como que hay que tener muy presente todas las cosas que se vivieron, que te dijeron y demás, como para hacerse cargo, que es lo que más cuesta. Sí, y también pienso lo difícil que es
salir de esta duda, de esta confusión, porque mientras tanto una se está protegiendo a sí misma, está cuidando de sus hijas o hijos en esta situación, que también son víctimas, está seguramente, ocupándose de la crianza, de resolver un montón de cosas en lo cotidiano que estas personas suelen también desde un lugar de ejercicio de violencia no ocuparse, ¿no? Digamos lo que es la carga que puede caer también respecto de los hijos en común, los quehaceres domésticos, temas laborales, temas de ingresos. Es muy difícil también tener el tiempo de repente, ¿no? de poder prestarle atención a esto en medio de todo este caos. Y también esto que vos decías de hacerse cargo, ¿no? A mí me resuena un poco esto de lo doloroso que es a veces como reconocerse en un lugar como este, no es fácil. Y muchas veces, una puede como estar un tiempo, ¿no? Mirando para otro lado hasta que, encuentra la forma de poder salir de esta duda o confusión, o al menos dar ese primer paso, ¿no? Que también incluso se da con dudas y confundida. Y acá está este otro aspecto del que hablabas también, ¿no? De, ¿seré yo la exagerada? ¿No será que con esto de la distorsión del tiempo o de relativizar un poco las cosas o minimizarlas, ¿estaré yo equivocada? ¿Esto él te lo decía? Yo creo que es muy difícil como asumir algo cuando vos ves gestos de amor o que a vos te parecen que son gestos de amor del otro lado, que es una persona, o compañera o atenta, y por ahí no te das cuenta que lo que en realidad es control. Entonces tenés que como estar muy bien psicológicamente, que claramente las víctimas no lo estamos. Entonces uno se termina dando cuenta o salvando o buscando la salida porque tenés a alguien detrás. En mi caso, mis hijas. Entonces no era solo yo. Y era, ya te digo, una persona atenta que nos buscaba, nos llevaba, nos traía, nos compraba, todo, pero después existía otra realidad que era puertas adentro, y generalmente para el afuera son personas, buenas personas, muy atentas, muy de su familia, muy de todo. Entonces también no solo tenés que luchar contra lo que vos pensás, sino contra lo que piensan los demás, porque quizás contás y te dicen, no, pero si es bueno, si es un buen padre, o es un buen marido, o lo que sea. Y entonces no solo peleas contra tus dudas, sino tenés que enfrentar eso con los demás. Sí, que eso lo que hace es profundizar todavía más la duda. Digamos, en vez de aportar claridad, ¿no? Que debería ser al revés, lo que debería pasar es que si vos lográs abrirte, salir del silencio y contarle a alguien lo que está pasando, se te pueda decir, no tenés que dudar más, digamos, si vos te sentís de esta manera, dale bola a ese sentimiento de miedo, de angustia o de lo que fuera, más allá de que existan 3 días en que eso no ocurra, ¿no? A veces basta con que pase, una mirada para implantar el miedo y que una ya con eso esté bajo control, como decías, que es la intención, ¿no? De seguir como plantando estas dudas y alimentándolas. Y se hace muy difícil salir de este ciclo. Cuando te preguntaba esto de el cómo te fuiste dando cuenta, ¿vos ubicás algún momento de ese proceso que es poco a poco, o algunos momentos que puedas compartirnos? De claridad, digamos. Sí, es difícil porque generalmente es un camino muy solitario, porque te terminan aislando de todo, entonces te tenés que dar cuenta vos sola. Y quizás cuando te hacen algo a vos, o lo tenés naturalizado, o tratás de esquivar el tema como que no era tan así o algo, pero cuando vos ves que lo que te hacen a vos se lo hacen a otra persona, entonces es como que ahí no podés mirar para otro lado y te tenés que hacer cargo y buscar la salida y qué sé yo, teniendo pequeños cambios o buscando, generalmente todo se hace a escondida, entonces también es más difícil, pero yo creo que es darse cuenta de que se pueden repetir los patrones.
y que no hay que enseñar eso o naturalizar cosas que no son así. En mi caso fue así. O sea, yo no quería que mis hijas tengan la misma experiencia ni que piensen que eso que yo estaba pasando era normal. O sea, no quería eso para sus vidas y es como que me tuve que chocar con la realidad y hacerme cargo y buscar la salida y buscar fuerzas, porque a veces sentís que no las tenés, que no sabes de dónde las vas a sacar, pero bueno, se puede. Sí, y pudiste. Sí. Y Vanessa, yendo un poco además de la duda respecto de si es o no violencia lo que vivís, otras dudas, otras confusiones que pueden aparecer en las víctimas de violencia cuando están viviendo esto, cuando están en este contexto, cuando comparten un hogar, una vida en común con alguien que ejerce violencia. Es, habitual que los agresores degraden o humillen a las víctimas o las rebajen, ¿no? Las hagan creer incapaces de hacer ciertas cosas, de tomar decisiones, de desarrollarse profesionalmente, de estudiar, de ser buenas en algo, que las hagan dudar de sus propias creencias, ¿no? Que las subestimen. Digo, todo esto también pasa y planta la semilla de la duda respecto de una misma. Y eso también es algo muy jodido dentro de los efectos de las víctimas en relación, a la autoestima, ¿no? Y a un montón de cosas que tienen que ver con un proyecto de vida. ¿Hay algo de todo esto que puedas contarnos que te haya pasado? ¿Y cómo estás hoy en relación a todo eso? Sí, yo, por ejemplo, durante mucho tiempo no trabajé porque me hicieron creer que no hacía falta, que yo tenía que criar a mis hijas, con lo cual yo estaba de acuerdo. O sea, lo mejor para mí era poder criarlas, llevarlas, traerlas y todo. Pero en un punto, o sea, te terminan cerrando un poco tu círculo íntimo de, no sé, amigos, familiares. Y entonces no tenés nada. O sea, nada, ni económicamente, ni nada. Y te cuesta salir del lugar en el que estás porque no tenés herramientas. Generalmente lo que pasa es que no tenés a dónde ir, no tenés a quién pedirle ayuda porque no tenés familiares, no tenés amigos, los que tenés los perdiste por lo que sea, o sea, por esta misma situación, pero o porque se alejaron o porque, no sé, te hablaron y vos no entendiste o porque vos decidiste alejarte. Entonces es muy complicado poder salir. A mí me pasó que yo empecé a trabajar y siempre eran trabajos de porquería, que ganaba poco, que donde, no sé, quién va a llevar a las chicas a tal lugar o cosas así. Y después conseguí un trabajo y dije, no, o sea, esto es lo que yo voy a tener el día de mañana para mantenerme a mí, para mantener a mis hijas y para poder salir de alguna manera, porque hacía muchísimos años que estaba en la misma situación. Y la realidad es que no tenía dónde ir, no tenía ni para un boleto de colectivo, porque dependía totalmente de él. Entonces era muy difícil, no encontraba la salida de ningún tipo. Hasta que, empecé a trabajar, empecé a relacionarme con otro tipo de gente, empecé a hablar, a contar y te das cuenta cómo la gente te mira porque no es normal y entonces es como que caes en cuenta de lo que te está pasando, porque cuando estás solo, o sea, sos vos y tu cabeza, nada más. Sí, vos, tu cabeza y la voz de él. Sí. ¿No? Como también que también está en tu cabeza a veces. Sí, exactamente. Como muchas veces, de hecho, por lo general es así. La percepción que tienen de sí mismas las mujeres en relación a esto que hablábamos, ¿no? De ser incapaces, de no ser buenas, de ser inferiores, ¿no? Digamos, o de no servir para nada, o todo esto que las afecta en su autoestima o las hace dudar de sí mismas, tiene que ver con la voz como interiorizada de quien ejerce violencia, ¿no? Que genera ese daño psicológicamente. Y me parece que esto de que vos decís es re importante porque hablabas del aislamiento y del trabajo, ¿no? De que es una de las formas más comunes de mantener aisladas a las mujeres, ¿no? Como no dejarlas salir a trabajar, además de aislarlas de sus redes, de sus amigos, de sus familiares. Pero esto de salir al mundo y de encontrarse con otra gente, como decías, te hace escuchar otras voces, te hace probarte a vos misma que sí podés trabajar, de que sí podés ser buena en algo, de que de repente, habrán personas que te escuchen y sigan dudando de vos, pero otras que no. Y
Y bueno, te pregunto si esto fue como tal vez esto o qué otras cosas que te empezaron a recuperar la confianza en vos misma, que también es necesaria en esto de ir fortaleciéndose para ir saliendo. Yo creo que la primera vez que me planté, digamos, y dije no, fue cuando yo empecé a estudiar. Y ¿Qué estudias? estudio Derecho. Y me gustaría dedicarme a algo que tenga que ver con lo que se dedica a Shalom Bait en algún momento. Pero me dijo como que no, si seguís estudiando nos vamos a separar o cosas así. Yo dije, bueno, si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque no quería que me robe eso. Dije, no, esto es mío, esto es para mí. Y creo que fue la primera vez como que yo me planté y me di cuenta y me acordé que yo tenía un carácter más fuerte, que me plantaba ante la vida, que, no sé, que tenía una voz. La volví a encontrar, empecé a estudiar, a trabajar en la facultad. Sí, me abrió muchísimo la cabeza, creo que fue lo mejor que me pasó en mucho tiempo, porque conocí un montón de gente, no sé, muchas cosas, mucho de leyes claramente, pero es como... Sí, y de derechos, y me abrió como un mundo distinto. Entonces yo dije, no, o sea, no lo quiero perder. ¿Por qué? Y ahí es como que yo fui encontrando la salida o viendo como una luz al final del túnel, como que había algo más, aparte de eso que yo venía arrastrando hacía muchos años y no encontraba salida. Como que te reencontraste con vos, con la Vanessa que estaba ahí, de alguna forma como adormecida o controlada, ¿no? O silenciada. Y apareció sin dudas, ¿no? Hablando de la duda. Como que me parece que lo que contás es como de un ejemplo en el que conectaste fácilmente con quién vos sos, con tu identidad, que eso también es algo que se pierde en esto hasta que vuelve, ¿no? Digamos, muchas veces escuchamos a mujeres que llegan a Shalom y que por cómo se sienten lo describen como que no saben quiénes son, esto de la pérdida de la identidad, de que no saben qué les gusta, qué quieren, estar sin un proyecto de vida, de no salir a tomar un café con una amiga, de estar completamente dedicadas a estar adentro de la casa. Bueno, es lo que paulatinamente va pasando. Entonces, como esto de hacer el proceso y el camino inverso y recuperar la confianza para salir de la duda respecto de quién una es, que una es quién es, no quién le hicieron creer, ¿no? En los años que vos has vivido todo esto. ¿Y cómo estás hoy, Vanessa? Si me tuvieras que decir cómo está tu vida hoy, cómo te sentís vos en relación a esto. Yo, la primera vez que vine a Shalom y tuve una entrevista, dije que yo dejé de ser yo porque es lo que sentía. Y hoy siento que vuelvo a ser yo, o sea, que hago cosas que me gustan, que quiero, que no pregunto, que tengo, no sé, proyectos y tengo amigos. Entonces es como que creo que volví a recuperar la identidad y volví a ser quien soy yo, o sea, con mi esencia, y no la persona que me imponían o que tenía que ser, no sé, para no generar conflictos. Es como que tuve que esconderme y hoy creo que vuelvo a ser yo y tengo que agradecer muchísimo a Shalom. A mí me llevó 3 años, entonces fue un proceso largo, pero la verdad que para mí fue liberador, o sea, es la palabra que me parece más acorde porque, no sé, me enseñaron un montón de cosas, escuché muchísimas cosas a otras mujeres, que no solo yo no hablaba con nadie, sino mucho menos contar este tipo de cosas, poder ponerle nombre y hablar con alguien que me entienda. Entonces para mí fue muy liberador y creo que hoy soy yo, toda. Qué bueno. Bueno, ¿hay algo más que quieras compartir? ¿Algo más que quieras decir, que escuchen las personas que están del otro lado? Yo creo que no hay que dejar que nos quiten nuestros vínculos, nuestro círculo, porque cuando uno está solo es más difícil. Quizás no necesitas a alguien que te diga lo que te está pasando, porque
más allá de que vos lo sepas, es algo que tenés que asumir. Pero sí, cuando uno está acompañado, las cosas son mucho más fáciles, o por lo menos más llevadero. Quizás tu realidad no cambia inmediatamente, porque a mí me tomó bastante tiempo, pero es importante estar acompañado, estar contenido. Entonces me parece que hay que tratar de recuperar los vínculos o de no permitir que también nos roben eso. Y no tratar de no perder la voz o de quién, no sé, de quién somos. Bueno, muchas gracias, Vane, por todo lo que nos contaste y lo que compartiste. Es súper valioso y interesante también escucharte hoy que estás en otro lugar, definitivamente. Y bueno, que tenés tanta claridad, ¿no? Me parece que eso es una palabra que sintetiza y que también se opone un poco a la duda, ¿no? Y eso es súper importante. Bueno, gracias de nuevo y gracias a los que están del otro lado acompañándonos y escuchándonos. Cuando dejamos de cuestionarnos a nosotras mismas y empezamos a cuestionar al otro, al que hace daño, la claridad aparece. Si te lastima, no es amor. Esto fue Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Para apoyar a más mujeres a salir de la violencia de género, sumate a Red por Todas con una donación mensual. Podés hacerlo desde nuestro Instagram, @shalom.bait. Seguinos y sumate a nuestra comunidad.